Hoy en nuestra emisión meridiana de Noticias Ahora. Ciudad del Vaticano se prepara para la movilización de miles de fieles que acompañarán la inhumación del Papa Francisco. Ciudadanos venezolanos son los latinoamericanos más beneficiados con asilos en la Unión Europea. Muere teniente de alto mando del Estado Mayor ruso en explosión de coche bomba. Los detalles a continuación. Este sábado se efectuará el funeral del Papa Francisco. Para ello, Roma y la Ciudad del Vaticano esperan una afluencia altísima de fieles, devotos, personalidades presidenciales, entre otros, que darán el último adiós. Según cifras del Departamento de Turismo de la capital italiana, esperan 320.000 pernoctaciones entre hoy y mañana. 101.000 llegarán a hoteles y 53.000 en establecimientos complementarios. 6 kilómetros recorrerá el cortejo fúnebre que trasladarán los restos del difunto Papa desde San Pedro de Vaticano hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde Francisco dispuso ser enterrado en una tumba sencilla. Este 26 de abril se espera que el clima en el Vaticano esté en 17 grados y un sol radiante a las 10 horas de comienzo del funeral, aunque según los pronósticos el termómetro podría alcanzar los 24 grados a lo largo de la jornada. 3.000 voluntarios movilizará la Protección Civil italiana, responsable de la gestión de los preparativos. Habrá 55 equipos sanitarios repartidos a lo largo del cortejo fúnebre entre San Pedro del Vaticano y la Basílica de Santa María la Mayor, además de 11 puestos médicos avanzados y 52 ambulancias adicionales que se unirán a la flota ya existente. 260.000 asientos pone el grupo estatal Ferrovie dello Stato a disposición de quienes deseen acercarse a Roma en tren. Protección Civil confirmó también que se han reservado para el mismo día 500 plazas de estacionamientos para autobuses y autocares en Roma y sus alrededores. 130 delegaciones internacionales han confirmado ya su presencia en el acontecimiento, pero se espera que la cifra definitiva pueda cubrir hasta las 170, integrada por jefes de Estado o de gobierno. En cuanto a la seguridad, contarán con un amplio despliegue para resguardar todos los perímetros, 11.000 militares y miembros de las fuerzas de seguridad, sin contar los equipos propios de las delegaciones internacionales, que velarán porque el funeral se celebre sin incidentes. Policías, carabineros y agentes de tráfico se sumarán a al menos 1.500 soldados. Tendrán 5 bazucas antidrones, capaces de interceptar las radiofrecuencias, con las que se operan esos aparatos, que reforzarán la zona de exclusión aérea decretada sobre el cielo romano. Continuamos con más información. María Corina Machado afirmó que los más de 800 ciudadanos detenidos por motivos políticos en Venezuela son héroes civiles y militares, a quienes les reiteró su compromiso infinito. En un video compartido en redes sociales, Machado calificó a estos ciudadanos como héroes civiles y militares, cuyas historias llenan de orgullo y representan ejemplo de dignidad y valentía, que inspiran e impulsan a seguir cada día. La líder opositora indicó que más de 800 venezolanos civiles y militares están bajo las garras del régimen de Nicolás Maduro. Los secuestraron por no callarse, por defender nuestro país, por liderar y creer en una gesta noble por la libertad de Venezuela. Son padres de familia, hijos, hermanos, madres, hasta niños que han sido separados de su gente, aislados en centros de tortura y cárceles comunes por meses y hasta años. Por esta razón, Machado expresó también su compromiso con las familias de estas personas, así como con cada venezolano que está resguardado, e insistió que cada día es una victoria de resiliencia y dignidad. Precisamente en el estado Nueva Esparta, al cumplirse 5 meses de la detención de Alfredo Javier Díaz, ex gobernador de esa región, familiares y amigos hicieron una protesta pública por la injusticia que afirman se cierne sobre él.
En la Plaza Bolívar de Por la Mar, la misma en donde toda la vida Alfredo Díaz compartió con los margariteños un café mañanero, este viernes se mostraron pancartas clamando por su libertad. Dos de sus hijas, radicadas en la isla de Margarita, expresaron con dolor la situación de quien fue por 2 periodos consecutivos alcalde del municipio Mariño y 4 años gobernador. A mi papá lo detienen el 24 de noviembre en el estado Portuguesa. Lo llevan hasta el helicoide, ahorita se encuentra en el helicoide. Yo me acerco, cada vez que viajo, me acerco a llevarle sus cosas y allí me dice un custodio, que es el que me recibe las cosas, los alimentos que le acerco, qué es lo que él necesita. Y a través de ese mismo custodio es el que me dice cómo se encuentra mi papá. Siempre está bien, siempre está bien. Esa es su respuesta. O sea, ustedes directamente no han podido verlo. Yo no he tenido comunicación directa con mi papá. Desde el 24 de noviembre no he escuchado la voz de mi papá, no le he dado un abrazo a mi papá. No sé en qué situación de salud se encuentre. Y en cuanto a la situación legal, abogado, defensa. Bueno, el 27 de noviembre me llama su defensor público que le asignaron. Hasta el sol de hoy no he sabido más de él. O sea, no me ha dado respuesta del caso de mi papá. He ido al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a entregar las denuncias del secuestro, porque esto es un secuestro. Hasta la fecha no hay información oficial sobre las razones por las que el dirigente político de Margarita fue detenido. La familia solo infiere su firme posición contra la administración de Nicolás Maduro y el rechazo a los resultados electorales del 28 de julio de 2024. En otro tema, hasta un 7% aumentaron las concesiones de asilo en Europa durante el 2024, siendo los ciudadanos venezolanos los latinoamericanos más beneficiados con este mecanismo de protección internacional. De acuerdo con la Agencia Europea de Estadística Eurostat, durante 2024 la Unión Europea otorgó asilo a 437.900 personas. Los sirios representaron el 32% de las personas favorecidas, los afganos el 17% y los venezolanos el 8%, siendo estos últimos la población latina más favorecida por la medida. En el caso particular de los venezolanos, el 89% de sus demandas de asilo tuvieron una respuesta favorable, por detrás únicamente de los sirios con 92% y por delante de los afganos con 81%. Alemania con un 34%, Francia con un 15% y España con un 12% cada uno. Fueron los 3 países del bloque responsables de más casos resueltos de forma favorable. Entre tanto, un nuevo vuelo proveniente de Texas, en Estados Unidos, arribó este viernes 25 de abril al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, con 199 repatriados. Del total de migrantes, 9 son menores de edad y 171 hombres, así como 19 mujeres. Según cifras oficiales, el número de retornados a Venezuela se eleva a más de 3.000 con el plan Vuelta a la Patria. Este es el tercer avión que aterriza esta semana en Venezuela con connacionales deportados y el primero que llega directamente desde Estados Unidos esta semana. El primer vuelo de los últimos días, operado por Conviasa, llegó el miércoles desde Honduras con 174 personas deportadas previamente por Washington. En el estado Bolívar, familiares de pacientes renales piden a las autoridades la instalación de una planta eléctrica en una unidad de nefrología para garantizar así el derecho a la vida de más de 100 personas que reciben tratamiento de hemodiálisis. Gracias por este contacto. Al menos 120 pacientes renales están afectados por los constantes apagones que se registran en la unidad de nefrología UNINEF en Puerto Ordaz, estado Bolívar. El jueves 24 de abril se registró un corte eléctrico de 3 horas y media que afectó el tratamiento de más de una decena de pacientes. Familiares afirmaron que las autoridades han prometido una planta eléctrica, pero no han cumplido hasta ahora. También mencionaron que algunas máquinas de hemodiálisis están dañadas, lo que hace cuesta arriba la continuidad del tratamiento. Porque como familiar e hija de una de las pacientes
me lleno de nervios y susto al ver de que tengo que traer a mi mamá a su diálisis, a una necesidad o algo que la mantenga viva, porque no es mentira para nadie que un paciente, cada diálisis es un día más de vida. Y entonces llegar a la unidad de diálisis, la misma, que no cuenta con una planta de electricidad, es algo sumamente riesgoso. ¿Por qué? Porque de una diálisis depende su vida. ¿Qué hacemos? A los entes gubernamentales que por favor vengan y nos ayuden, acérquense aquí a la unidad, no contamos con una planta. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos que el gobierno tome carta en el asunto y también nos apoye en esta parte. O sea, tener un centro estable para unos pacientes que queremos que también nos dure un poquito más de vida, que sabemos que no es mucho en la condición en que vivimos ahorita. Y que nos apoyaran también con lo que es las máquinas, ya que hay muchas máquinas dañadas y los pacientes, muchas veces las máquinas se paran, donde los pacientes, el líquido se vuelve al cuerpo, donde ellos llegan en una situación de cansancio, ahogo, a sus casas, por más que nosotros en agonía, sin saber en qué momento nos van a llamar, pasó esto, hay que buscar esto, hay que recibir esto, porque lo que es medicamento de emergencia como tal lo manejamos nosotros los pacientes, los familiares. Los familiares dijeron que el personal médico hace su mayor esfuerzo para llevar a cabo el tratamiento, pero las fallas en el centro representan una traba importante. Reiteraron su llamado a las autoridades para la instalación de una planta eléctrica y así garantizar el derecho a la salud de los pacientes de hemodiálisis. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. Gracias, Carlos. Y un hombre resultó abatido en un presunto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de San Juan de los Morros, en el estado Guárico. El sujeto era señalado de ser el responsable de un ataque con granada a una empresa avícola. De acuerdo con una minuta policial, el hecho ocurrió en la calle principal del sector Cerro de Piedra a las 4 de la tarde de este pasado jueves en San Juan de los Morros. El hombre fue identificado como Nelson Javier Izquier Carrillo, apodado Tito, de 25 años de edad. Reseñan las autoridades que una comisión se encontraba en la zona realizando labores de investigación referentes a 2 casos relacionados con el presunto delincuente. En el lugar se encontraron con Nelson y este al parecer sacó a relucir un arma de fuego y una granada, la cual no detonó, para hacer frente a la policía científica. En ese instante se generó un enfrentamiento. Nelson resultó herido de varios disparos en distintas zonas del cuerpo y fue trasladado al hospital de la ciudad, donde falleció minutos después de su ingreso. Destacan las autoridades en el reporte policial que el sujeto de 25 años era señalado de atacar con una granada a una empresa de producción avícola el pasado 3 de octubre de 2024, donde también amenazaba a los trabajadores solicitando altas sumas de dinero. Además, Nelson tenía registros por el delito de distribución de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 21 del Ministerio Público. Iniciamos nuestro recorrido internacional comentándoles que el teniente general ruso Yaroslav Moskalik, alto mando del Estado Mayor, murió este viernes ante la explosión de un coche bomba en la región de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia. Un fuerte estallido sacudió este viernes una zona residencial al este de Moscú. La explosión, seguida de un incendio y una densa nube de humo, fue provocada por un coche bomba que acabó con la vida de un alto mando militar ruso. La víctima fue el teniente general Yaroslav Moskalik, de 59 años, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor ruso desde 2021. Según el Comité de Instrucción de Rusia, el artefacto detonó cuando el oficial se acercó a un vehículo estacionado. El coche, un Volkswagen Golf, tenía una carga explosiva que había sido activada a distancia. Según medios locales, reportan que una bombona de gas amplificó el impacto, dañando vehículos cercanos y ventanas de edificios en la zona. El atentado ocurrió en una urbanización para militares retirados. Las autoridades ya investigan el caso como un asesinato y tenencia ilegal de explosivos. Hasta el momento, ha trascendido que el vehículo había pertenecido a un ciudadano de Sumy, en Ucrania, según fuentes rusas. No es el primer ataque de este tipo en Rusia. En diciembre, otro general murió en circunstancias similares. En ambos casos, los autores habían seguido de cerca los movimientos de sus objetivos. Y el gobierno de China afirmó que no ha habido consulta ni negociación alguna con Estados Unidos sobre el conflicto arancelario entre ambos países y acusó a la administración norteamericana de inducir al error a la opinión pública.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que la parte estadounidense no debe inducir al error a la opinión pública, tras ser cuestionado por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que se han mantenido contactos con Pekín para abordar los aranceles mutuos. El portavoz recalcó que no han habido consultas ni negociaciones entre China y Estados Unidos y remarcó que la posición fue aclarada tanto por él como por el Ministerio de Comercio de ese país. Guo indicó además que no posee información sobre una posible recopilación de datos por parte de las autoridades chinas para evaluar exenciones puntuales a los aranceles del 125% impuestos a ciertos productos estadounidenses. Medios internacionales como la agencia Bloomberg informaron que Pekín estaría considerando dejar fuera de sus aranceles a algunos bienes como productos químicos o equipos médicos, aunque el gobierno chino no ha confirmado oficialmente esta posibilidad. Y el expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, fue detenido este viernes por cargos de corrupción. El expresidente brasileño Fernando Collor de Mello fue detenido en la ciudad de Maceió cuando se disponía a viajar a Brasilia para entregarse a las autoridades después de que un juez del Supremo ordenara su captura inmediata para cumplir una condena por corrupción. Collor fue condenado por el máximo tribunal a una pena de 8 años y 10 meses por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero aguardaba en libertad el fallo del último de sus recursos. El ex jefe de Estado de 75 años fue condenado en mayo de 2023, pero la sentencia nunca llegó a cumplirse porque quedaban pendientes de resolución una serie de apelaciones. Collor fue hallado culpable por participar en una trama de corrupción en la empresa BR Distribuidora, antigua subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras.